Vamos a hacer un mini repaso, ya que somos muchos, por suerte. Miren que tengo a Elsa acá. A ver si puedes conectar. Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Elías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profe? Hola, chicas. ¿Qué tal? Bien, tesoro, bien. Bueno, me alegra. Les estaba diciendo, vieron que hay gente que se estuvo sumando como a mitad del primer mitad del cuatri. Vamos a hacer como un mini repaso en 3 minutos de puntos especiales que hayamos visto en la antropología filosófica. Así ya empezamos a charlar sobre algo que veníamos conversando, quedó un poquito en el aire y me interesa que profundicemos, que es el concepto de civilización, ¿sí? Civilización y cultura. Ok. A ver, ¿quién se anima a decir como 3 puntos esenciales en lo que sería antropología filosófica para todos? Mini repaso en 3 minutos. Gigi, a ver. Y es el concepto de un conjunto de costumbres, creencias, que constituyen a la vida de una sociedad humana. Ahí vamos, muy bien, exactamente. Si lo relacionamos con lo anterior, partamos de la base de esto, ¿no? Acuérdense. Primero tenemos las civilizaciones antiguas, donde predomina la mitología, el pensamiento mitológico, ¿sí? Acuérdense que veníamos hablando de eso. Y cuando se empieza a organizar cada vez más todo esto, empezamos a hablar ya del pasaje del mito al logos, ese famoso tema que hizo tanto, fue como que tiré bomba de humo y quedaron todos, ¡ay, qué pasó! Ese es el famoso pasaje del mito al logos, es decir, las civilizaciones antiguas que daban para todo una respuesta mitológica o religiosa, empiezan a estructurarse ya en civilizaciones más organizadas, donde ¿qué empiezan a surgir? Los pensamientos científicos, ¿sí? Ahí, en ese momento de la evolución de la humanidad, es cuando hablamos ya de filosofía, de sus disciplinas, empezamos a hablar de ciencias, empezamos a hablar de respuestas a problemáticas que tenían los antiguos, como ser esto que decíamos siempre, ¿no? Se cae un rayo, me quema toda la cosecha. Bueno, en los mitos le echábamos la culpa a los dioses, era un castigo divino. Después se va estructurando esto en religiones, ¿no? Y la religión también tiene su dogma, su creencia, sus libros sagrados tienen las religiones, todo tipo de religiones, ¿eh? Pero esos dos tipos de pensamiento no se erradicaron por completo, siguen en el hombre de hoy. El pensamiento mitológico y el pensamiento religioso, ¿sí? La diferencia entre la mitología y la religión básicamente es que está mucho más estructurada la religión, es una estructura, es una institución ya. Entonces, está relacionada con, a ver, ahí va, con el concepto de poder. Fíjense. Ahora bien, Sí. ¿alguien vio la novela? Les bajo a tierra estos conceptos, a ver si lo vamos sacando. ¿Alguien vio la telenovela alguna vez de Moisés? Gigi, No, yo no. Sí, ¿la viste? sí, Silvana soy, sí, Ah, Silvana, perdón. ¿Vos la viste la novela? sí. Bien. Hay dos religiones que conviven en esa civilización, ¿sí? Pensemos que estamos hablando de los egipcios. Pero ¿qué pasa ahí? Les bajo a tierra el concepto para que vayamos viendo cómo el pensamiento religioso, mitológico y el científico conviven con la evolución de las civilizaciones. ¿Qué pasa en Moisés? A ver, ¿en qué creían los egipcios? En sus En los dioses. dioses. En un montón Los de dioses que dioses. tenían. Sí. Sí. Exactamente. ¿Y Moisés? Hay una diferencia con Si Moisés. bien Moisés fue educado dentro de Egipto con varios dioses, él, llegando en el desierto, se encontró con un solo dios, Ahí no va. con varios, con uno solo. Entonces, fíjense cómo dentro del concepto de lo que es una civilización, como era la civilización egipcia, ¿sí? Tenían ellos su estructura religiosa, pensamiento religioso, politeísta. Vamos hasta ahí, politeísta. Politeísta es muchos dioses. Exacto. Sí. Sí. En paralelo convivía la civilización de los hebreos, que eran sus esclavos, ¿sí?
ellos empiezan a estructurar un pensamiento religioso basado en el monoteísmo. ¿Ven las dos diferencias ahí? Una sola teocracia Sí. en los hebreos. Exactamente. Pero, fíjense que a nivel de lo que es civilización, los egipcios además tenían un montón de conocimientos científicos. Vean que como conviven en paralelo todas las estructuras de pensamiento. Los Se bloqueó. los egipcios tenían un montón de conocimientos científicos, ¿sí? Que les permitían, por ejemplo, embalsamar las momias, tener sistemas de acueductos para suministrar agua, tenían sistema de higiene, tenían sistema de medicina, ¿sí? Entonces, conviven en una misma civilización el pensamiento religioso, científico y hasta filosófico, porque tenían toda una estructura de lo que era el ser humano, desde la filosofía, ¿sí? Y tenían maestros, sacerdotes, y tenían además, y esto es re importante para este tema nuevo de lo que es la civilización, toda una estructura de poder organizada. Entonces tomemos el poder como concepto nuevo para agregar a lo que es la civilización. ¿Quién era el máximo exponente del poder en la civilización? El faraón. El faraón. 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 ¿Y de dónde venía su poder? Y ellos se Los lo dioses los dioses. mismos. Dioses. De hecho, era un dios más. Exactamente, ¿sí? El poder venía de Dios. Fíjense qué distinto a la estructura de pensamiento del pueblo hebreo, ¿sí? Que estaban organizados en patriarcas y sacerdotes. Pero en realidad no es que había uno que era, como después pasa con el catolicismo, ¿sí? Con los papas, que también el poder viene de Dios. ¿En qué otras civilizaciones el poder viene de Dios? En las judías. Los reyes y Ahí las va. reinas de los países. Cuando va avanzando De la España. civilización, exactamente, ¿sí? Se va estructurando pensamiento religioso y pensamiento político en uno. El poder también viene de Dios, aunque sean monoteístas, sí, exactamente. Las monarquías, el poder viene de Dios también. Entonces, pensemos el concepto de poder desde una perspectiva filosófica como un componente, hay componentes más básicos de lo que es una civilización y de lo que son las culturas, pero el poder como estructura, ¿sí? Política, y bueno, y filosófica también, es un componente fundamental en la evolución de las civilizaciones. ¿Cómo? El Claro, por feudalismo, eso creo que. se dice que la civilización es un pasado con vida. Sí, y ¿se acuerdan de, había un conquistador que se llamaba Alejandro Magno, que iba como conquistando territorios y civilizando a los pueblos que se llamaban bárbaros, ¿sí? Es decir, daba un orden y una estructura cultural, religiosa, política, a los pueblos que eran denominados de alguna manera incivilizados. Pero el concepto de Claro. civilización está muy ligado al concepto de poder y a la estructura que se le da, ¿sí? Por eso, la primera mitad del cuatrimestre hablábamos del hombre como lo diferenciamos de un animal, como ser pensante, ¿no? Piensen cuando se generaron las conquistas en Latinoamérica. ¿Eran civilizados los pueblos originarios? A su manera, sí. A Exactamente. su manera. Claro, sí. Sí. Eran civilizaciones, absolutamente. Tenían su cultura, ¿sí? Tenían su organización política económica, tenían su estructura religiosa, tenían Una su mentalidad jerarquía. antigua. ¿Cómo te Los suena? dioses, sus propios dioses. Exactamente, tenían sus dioses. Entonces, Por ejemplo, acá, sí, por ejemplo, cuando pasó que estaban los indígenas, los mayas, los incas, que después vino Colón exactamente. y puso la religión católica Exactamente. Lo que y les pasó en puso realidad, una... sí.
Esperen que Encima se le puso la Iglesia Católica, encima de lo que fue para ellos la religión, ¿no? Exacto. Con- Y se destruyó toda la cultura, ¿sí? Toda la cultura previa, en nombre de la civilización, justamente. Pero que una civilización haya tenido más poder que otra para la conquista, ¿sí? Y la dominación, no significa que la otra civilización no fuera, valga la redundancia, civilizada. Los componentes los compartían. Entonces, les quiero mostrar, espérenme que acá es donde yo tardo un poquito. Les quiero mostrar esto. ¿Ven acá todos? Sí. Sí, profe. Habíamos empezado a ver esto, pero necesito que lo tengamos como mucho más claro. Vamos a ver, ¿qué es una civilización entonces? Un conjunto de características políticas, económicas, sociales y culturales. Yo agregaría además religiosas, ¿sí? Acuérdense esto del pensamiento religioso como estructura el resto de los componentes de una civilización. De un grupo humano en un espacio y época concreta. ¿Qué quiere decir esto? Que toda civilización comparte estos componentes. Localización temporal, localización espacial. Ahora vamos a ir uno por uno. Ahí el pulso de la profe. Economía, sociedad y cultura. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Pensemos en los egipcios, ¿sí? Miles de años antes de Cristo podemos ubicarlos. Y fíjense la localización espacial donde estaban ellos, que también es un componente importante esto de las civilizaciones, es decir, el dónde. ¿Por qué? Porque en general, ¿dónde se ubican las primeras civilizaciones? O todos los pueblos que podemos decir son civilizados a nivel espacial. ¿Qué determina que sea distinto de una sociedad nómade que va y viene? Se forman las sociedades, en las Los civilizaciones, nómades, en los grandes centros. ¿Qué más? A ver, Andrea. no, quería decir, los nómades son los que se van mudando según, a veces un factor puede ser el clima, Exactamente, tal cual. y por eso son nómades. Exactamente, se iban mudando. Ahora, toda civilización que se jacte de serlo tenía un componente en común en lo que es la localización espacial. Es muy simple, ¿eh? ¿Alguien sabe? Por eso dejan de ser nómades. ¿Qué encuentran? A ver, Miriam, dígalo. Un lugar perfecto, como un río, Ahí la está. la Agua. tierra fértil. Agua dulce. Esa es la clave de toda estructura, más allá de lo religioso, más allá de lo político, de lo económico. El agua, ¿sí? Es lo que va a... Chicos, yo siempre digo esto, si se viene el apocalipsis zombie y quedamos algunos sobrevivientes y nos tenemos que reorganizar, es decir, rearmar la civilización humana, ¿a dónde vamos a ir primero? A donde haya agua, ¿sí? Fíjense que, hablando de los egipcios, como mencionaba recién, ellos estaban al lado del Nilo, ¿sí? A la orilla del Nilo. Sí. Exactamente. Entonces, podemos tener una tierra súper fértil, podemos tener un valle maravilloso, pero el agua es fundamental para la vida y para todo tipo de organización social. Eso es lo primigenio. Bueno, la localización temporal es esto, que no importa cuándo se produzca la civilización. ¿Por qué? En paralelo a las grandes civilizaciones occidentales, de Europa de Europa y Asia, ¿no? Teníamos acá en América Latina a los pueblos originarios, ¿sí? Mayas, aztecas, civilizaciones enormes, enormes, con obviamente también toda la estructura organizada en base a donde hay agua, ¿sí? Donde hay tierra fértil. Política, pensamiento político. Fíjense que ya para hablar del concepto de política como elemento de una civilización,
tenemos que mantener tenemos que estar ya hablando de un pensamiento estructurado que puede ser que conviva con el mitológico, ¿sí? Pero tenemos que tener algún tipo de estructura que no esté contaminada del todo por lo mitológico, porque la política es lo que permite la organización de la sociedad, básicamente, ¿sí? Y de alguna manera de la economía. Las jerarquías, los sistemas de castas, sí, tesoro. Sí, No, quería decir que, sí, por Claudia. ejemplo, que hay Hablen, si no me aburro un hablando ejemplo, ¿no? De civilización y barbarie, como el ejemplo de Sarmiento cuando fue presidente. Ajá. Sí, igual es Que controversial. habló de, Sí, cómo se manejó Sarmiento, porque tenía como una idiosincrasia, un pensamiento muy eurocentrista del estilo de conquista, ¿no? De arrasar con lo que claro, él consideraba que no era civilizado. Entonces, por eso digo, las claro, civilizaciones, y lo que era bárbaro. y que era bárbaro, exactamente. Sí, por eso les decía, es lo mismo que el europeo cuando vino acá a conquistar, ¿no? ¿Qué es civilización? Bueno, si tiene estos componentes, estamos hablando de una civilización, aunque sea distinta a la nuestra. Entonces, la estructura política, todas las grandes civilizaciones la tenían, ¿no? La jerarquía, ligada muchas veces, como hablábamos hace un ratito, a lo religioso, el poder que viene de Dios, de los dioses. El pueblo inca también, ¿no? Los sacrificios humanos que se hacían, que los europeos encontraron tan bárbaros justamente a su forma de pensar, su ciencia. Y ellos después hicieron cosas similares con los aborígenes. Pero fíjense cómo la política, como estructura, también da las pautas de lo que es una civilización. Hablamos de egipcios, Grecia, Roma, obviamente. La democracia, chicos, ¿sí? La democracia como sistema de gobierno, si bien después se ramifican un montón de otros, porque hoy en día hay monarquías todavía, ¿o no? Sí, Conviven, Sí, conviven. sí, habían. En Inglaterra tenemos a la reina, en España, a los reyes de España también. Economía, fíjense, a ver, economía. También, ¿qué es la economía? Uy, este pulso. se puede asociar con el capitalismo. Capitalismo en Occidente, muy bien, sí, capitalismo en Sí, Occidente, sí. La Es una cuestión, forma de administrar recursos, ¿no? ahí está, perfecto, Claro, en esa época sería un sistema de producción exactamente. La forma de para la administrar bienes, Para, recursos, servicios, ¿no? claro, recursos para satisfacer al ser humano. Exactamente, exactamente. ¿Sí? ¿Cómo se administran? De hecho, el capitalismo, que es lo que conocemos nosotros, y la democracia, que son como las estructuras que arrastramos heredadas, básicamente, no son lo único. En otras épocas existía el trueque, por ejemplo, en civilizaciones aún muy avanzadas. O, por ejemplo, se hablaba del salario. ¿Alguien sabe de dónde viene el concepto de salario? sí, A ver, de la sal. de la sal, porque se pagaba Claro, con sí. sal, tal cual, exactamente. Sí, tal cual. Y ahora piensen esto, ¿no? Cuando en medio de esta pandemia, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuál elemento está en juego para ustedes? A ver, La La salud, vida, la economía. todo. Componente Economía y la económico. salud. La economía mundial está paralizada. la economía a nivel mundial y la salud está en juego. La vida, sobre todo. Todos, sí, Sí, la exactamente. vida. Obvio. Todo lo que conocemos como civilización, ¿sí? Todos los elementos están en juego. Todo lo que conocemos como civilización hoy en día está en juego, como ha pasado con cualquier tipo de catástrofe mundial, guerras, ¿no? Hambrunas, pandemias. Tambalea uno de estos componentes, tambalean todos. Lamentablemente, en el mundo, la economía parece que fuera
el único componente válido, ¿no?, en lo que son las civilizaciones occidentales. Lo escuchamos todo el tiempo en las noticias. La economía moviliza la política, la economía moviliza la sociedad, la cultura de cada sociedad, ¿sí? El Entonces, consumo. el consumo, los intercambios de bienes y servicios, esto es tremendo. Como lamentablemente, de alguna manera estamos tan determinados, ¿no?, por la civilización occidental y su concepto de economía y de política, y de sociedad, que es hoy en día una sociedad básicamente de consumo. Ahora bien, vamos aquí, a este componente. ¿Qué tipos de sociedades conocemos? A ver, pensemos en civilizaciones antiguas o en la actualidad. Son sociedades igualitarias, son sociedades estratificadas. Piensen que en India, por ejemplo, Yo ¿no? no la escucho. ¿Ahí me escuchan? Son estratificadas, Sí, por estratos sociales se manejan la civilización. Exactamente. En general, sí. A no ser que estemos en una civilización, no sé, hippie, y ni siquiera. Las sociedades, a lo largo de la historia, se han ido estructurando en base a cuándo, dónde y de qué manera se producen los intercambios políticos y económicos, se han ido estructurando en base a la jerarquía, ¿sí? No hablamos prácticamente de sociedades igualitarias. Desde el momento que tenemos concentración del poder en un punto, no es una sociedad igualitaria, ¿sí? Siempre son piramidales las estructuras sociales. Piensen en civilizaciones antiguas, justamente como en Egipto, inclusive en Grecia y en Roma, chicos. ¿Por qué? A ver, donde supuestamente la democracia daba igualdad a todos los ciudadanos. Y digo supuestamente, porque todo es entre comillas. En Grecia y en Roma, o en Egipto. ¿Qué hace que sea piramidal esto? Además del poder, ¿no?, y de la economía. El dinero. Piramidal, Sí, las jerarquías. jerarquías, exactamente. Esto de, esperen que voy a... ¿Hasta acá fueron tomando nota? ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? Bien, Sí. Problema. Sí, nos profe. vemos. Ahí estoy, de nuevo. Piensen en las estructuras sociales de Egipto, Grecia, Roma. Partimos de la base de que alguien tiene el poder, ¿sí? Pero además había ciudadanos de primera categoría, de segunda categoría, y había esclavos, chicos. Sí. En todas las grandes civilizaciones ha habido esclavos. Entonces, significa que las estructuras sociales nunca son igualitarias, ¿sí? Nunca son igualitarias. Y eso es algo que venimos arrastrando desde la creación del mundo, básicamente, ¿sí? Desde la creación del mundo. Hay lo que se suele llamar hoy en día, ¿no?, ciudadano de primera, ciudadano de segunda, y gente que no estaba considerada en lo que era la categoría del ciudadano. El esclavo no era ciudadano, no tenía derecho, no tenía alma, no tenía nada, ¿sí? No era considerado siquiera una persona. Piensen que esto duró y sigue hoy en día de alguna manera. Sigue hoy en día de alguna manera. Lo podemos ver en cómo se ve afectado, por ejemplo, un país supuestamente tan civilizado como Estados Unidos, que ha tenido un crimen de odio racial en los últimos días, y es como la población explotó en injusticia, ¿sí? ¿Se enteraron de esa noticia? Sí, sí, hoy estuve viendo eso justo. Tremendo. Bastante grave la situación. Muy grave, exactamente. Entonces, es desde la filosofía, nos preguntamos, bueno, chicos, los griegos, ¿no? La cuna de la filosofía tenían esclavos. Las mujeres tenían escasa participación en política, en cuestiones económicas, en cuestiones de derechos. Entonces creo Solo que eran usadas para la reproducción. sí, y además, si no te estabas casada, te ponía tu padre o tu hermano de vos,
o tus hijos si te quedabas viuda después, ¿no? Y ahí viene el concepto que también está ligado a civilización de patriarcado, ¿no? Que ahora, bueno, ahora todo es patriarcado. Si un hombre te ayuda con una bolsa es patriarcado, pobre pibe, y pero Sí. nos vamos siempre a los extremos, ¿no? Pero justamente la gran pregunta filosófica, ¿no? Es ¿qué hace al hombre civilizado si tenemos tantas fisuras en estos componentes y en estas estructuras que organizamos como civilizaciones? Es como para pensarlo desde lo que es la estructura de pensamiento filosófico, ¿no? Por eso se habla de sociedades utópicas o distópicas. Van a escuchar hoy en día mucho el término distopía, ¿sí? Que es como todo lo contrario de un mundo ideal. Es toda una civilización arrasada donde no hay nada bueno, ni nada, ni esperanza, ni cuestiones buenas por hacer. Claro, el antónimo de utopía, sí. El antónimo de utopía, exactamente, ¿sí? Que es como, bueno, es para repensarlo desde lo que es la filosofía, todo esto, porque estamos justamente, se están poniendo en juego todos los conceptos de lo que es una sociedad civilizada y de lo que no es una sociedad civilizada. Se dan cuenta que veníamos hablando a principio del cuatrimestre de en qué diferenciamos al hombre de un animal, y con todos estos movimientos, ¿no?, globales, bueno, creo que vamos a tener que reestructurar de alguna manera el concepto de civilización. ¿Qué es ser civilizado, no? Porque de hecho entra el concepto de la guerra y la matanza en civilización, y los animales no hacen guerra. Entonces es como un poco polémico. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque yo hablo. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, se reentiende, profe. Sí, profe, sí. Genial. Nos quedaba el último componente, que era cultura. Cultura, el último componente de lo que es una civilización. ¿Qué culturas conocen? A ver. Además de todo lo que heredamos nosotros, ¿no? Las culturas latinoamericanas, las mayas. Ahí está. Nosotros tenemos todo una cuestión cultural heredada Ejemplo. justamente de los pueblos originarios, ¿sí? ¿Y qué hace a la cultura? ¿Qué creen que son los subcomponentes de una cultura? Los Tradiciones. usos y costumbres. Usos, ahí va, Sí. costumbres. En eso va la medicina. Tradiciones, usos, costumbres, tradiciones, ¿sí? Exactamente. En medicina, por ejemplo. Los símbolos que usan. Idioma, Idioma. que ¿Y por qué ahora bueno? en nuestro país todavía tenemos, profe, en Chaco tenemos país, tribus, ay, no me sale. Hace poco murió uno de la tribu Cuom, que también tienen el quichua, el aymara, el guaraní, que el guaraní es diferente a de los países, ponele, los paraguayos hablan de diferentes formas. En Formosa, Misiones y Corrientes se habla un guaraní determinado. Exacto. Después hay algunos que son más cerrados y otros es más abierto, depende de la familia que venga. Tal cual. O sea, te lo explico así, pero es muy... Tengo familia en esa complejo. zona. Sí. Sí. Yo soy hija de correntinos, por eso sé más o menos este idioma. Claro. Igual si se va a hablar en guaraní es muy difícil. Yo soy paraguaya, pero no se habla en guaraní directamente. No. No, es muy complicado. Pero justamente ese lenguaje, ¿no? Ese idioma que cada civilización y cada cultura conserva y sostiene, eso hacia la tradición, a la cultura, ¿no? Justamente, el idioma. Sí. Las creencias, ¿no? Las creencias, las religiones, eso hace a la cultura, la tradición. La medicina. Sí, las estructuras, las instituciones, ¿no? Como cada subcultura tiene su concepto de medicina, su sistema de salud, más allá de que justamente a nivel civilización podemos decir que estamos todos inmersos en un sistema capitalista. Sin embargo, en Latinoamérica son muy poquitos los países que tienen sistemas de salud gratuitos, por ejemplo, ¿no? O
Sistemas de salud donde también se respeta en el interior la creencia, ¿sí?, de los herederos de los pueblos originarios, por ejemplo, en lo que es medicina también, ¿no? Que yo les decía... Por ejemplo, los mapuches que tienen a las machis. Eso, exactamente. Medicina mapuche. Ahí está, ¿sí? ¿Cómo esto se respeta o no en cada país? Esto habla mucho de la cultura de cada país, totalmente. Y las tradiciones que vamos heredando, ¿no? Fíjense esto de, no tengo nada en contra de Halloween, pero digo, ¿es de nuestra cultura? No, es de nuestra cultura. No, para nada. Claro, ni siquiera la Navidad es de nuestra cultura, chicos. Y creo que ni siquiera es estadounidense No, Halloween, es irlandesa. Exactamente. Ni siquiera es estadounidense. Fíjense, eso se llama transculturalización. Y está muy ligado a el poder. Acuérdense lo primero que mencionamos al principio de la clase. ¿Sí? La cultura más poderosa es la que baja de alguna manera de arriba para abajo los elementos, ¿sí?, de transculturalización hacia los demás pueblos. Pasa desde los orígenes de los tiempos. Después está... ¡Profe! Sí. Ahí entró alguien muy tarde. Bueno, no importa. Más vale tarde que nunca. Sí, Disculpe que la interrumpa, hay una compañera que... Decime, Jessy, queda 1 minuto y medio. Decime, tesoro. Ah, bueno, había una de las chicas que quería entrar. Sí, recién alguien pudo unirse. Ahora le Pero digo no que ya se corta. Sí, pero no se preocupen porque estoy grabando todo y subimos al canal de YouTube la clase, ¿eh? Pero, Bárbaro, profe, disculpe. no, todo bien, no pasa nada. Acuérdense de esto, el concepto de cultura. Quedémonos con eso para charlarlo la semana que viene, ¿sí? Mini tarea, para que después sigamos con sujeto de atención. Buscar elementos, ¿sí?, que hacen a las culturas y a la subcultura, porque hay varios conceptos acerca de lo que es la cultura. ¿Se va entendiendo todo hasta ahí? Perfecto, Sí. profesor. Sí. Buenísimo. Vieron que es menos compleja la filosofía si uno lo va bajando a las cosas que nos van pasando hoy en día. Sí, algo más, quizá más literal, más material, por llamarlo de alguna forma. Claro, Sí. tal cual, tal cual. Estamos en una época donde justamente tenemos que repensar el concepto de civilización, me parece a mí. Eso es una humilde opinión, ¿no? Porque está tambaleando básicamente los grandes pilares, como suele decirse en filosofía, de Occidente, están tambaleando. ¿Sí? Es como, sí, tesoro, que se corta. A ver, ahora me decís por WhatsApp, si no. Lo transcultural, ¿tiene que ver, por ejemplo, para el consumo? Olvídate, sí, claro.